paz sea sobre todos vosotros. El otro día un hermano me recriminó que utilice la palabra Dios en lugar de Allah. Me dice en un mensaje que los musulmanes tienen que decir Allah y no Dios. Evidentemente esto es fruto de la ignorancia de este hermano y es algo que va en contra de las enseñanzas del Sagrado Corán. El Corán te permite llamar a Allah Dios. Vamos a repasar unos versículos antes de continuar. En 28 dice: Allah, no hay más Dios que Él, posee los nombres más bellos. En 17:110 di: invocad a Allah o invocad al compasivo. Como quiera que invoquéis, Él posee los nombres más bellos. En 7:180, Allah posee los nombres más bellos, empléalos, pues, para invocarle. ¿Qué significa? Que cuando yo utilizo la palabra Dios, sobre todo cuando hablo con gente que no son musulmanes, esta palabra resuena en su cerebro, tal vez no en su corazón, pero sí en su cerebro, en su mente, como lo más grande que uno puede pensar, como la totalidad o como el motor inicial, como el que creó todas las cosas, pero es algo muy grande, tanto para un cristiano como para alguien que no tiene religión. Tú dices la palabra Dios y a ellos les llega exactamente igual, pues como cuando tú piensas en Allah. Es exactamente lo mismo. Entonces, como vemos, el Corán nos pide que invoquemos, que mencionemos a Allah de la manera que queramos. Él tiene los nombres más bellos y evidentemente decir a un no musulmán Dios, para él es algo bello, es algo bello. Entonces está permitido utilizar el término Dios en lugar de Allah, por supuesto. Esto es como cuando te dicen que no puedes utilizar términos como inclinación maligna o las fuerzas de Dios. No, tienes que utilizar la palabra Shaitán y la palabra malaicas. El problema es que cuando estás reunido con gente que no son musulmanes, utilizar estos términos resulta bastante chocante. Es algo que la gente de entrada no acepta. Y tu misión o tu objetivo, teóricamente, es el de intentar que la gente deje de asociar a Dios, no de ganar una discusión ni imponer tu filosofía o tu pensamiento. Tu misión, que era la misma que la del profeta Mohammed y todos los mensajeros de Dios, era hacer que la gente dejase de asociar a Dios, Dios único, con otros dioses. Entonces, tienes que hacer las cosas reflexionando. Cuando hables con los demás, tienes que pensar con la cabecita y sobre todo atender a lo que dice el Sagrado Corán. Por ejemplo, en 16:125 nos dice: llama al camino de tu Señor con sabiduría y con una excelente exhortación y razona con ellos de la forma más amable. Evidentemente, actuar con sabiduría significa acercarte de la mejor manera a esta gente que no es musulmana. Si tú les empiezas a decir Allah, malaicas y shaitanes, no es una manera lógica ni demuestras sabiduría al hablar con ellos. Entonces hay que tener esto en cuenta, sobre todo antes de recriminar a otro hermano porque no está haciendo la cosa correctamente. El conocimiento, la palabra de Allah está dentro del Corán. Tenemos que estudiar el Corán y ver lo que Allah nos ha comunicado en él. ¿De acuerdo? Venga, un saludo para todos y As-salamu alaykum.